Yo caracterizaría primero el año anterior como un año en donde el elemento fundamental fue un año de un exceso de demanda, un crecimiento que, si bien suena muy bien, cercano al 8%, estuvo fundamentado por tres factores. Uno de ellos ya lo mencionó Mauricio: una política fiscal muy expansiva. El déficit fiscal del año anterior fue del 7.6%, cuando se incluye el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Ustedes ven el resto de países de América Latina, ya todos el año anterior estaban en déficit del orden del 3, 3,5%, por un lado. Un choque muy positivo en términos de nuestros precios de las exportaciones, en particular del petróleo y el carbón, muy grande, y eso generó obviamente un estímulo a la demanda. Y finalmente una política monetaria que incluso hasta mediados del año anterior fue ligeramente expansiva. Colombia fue tal vez el país, junto con Perú, que más se demoró en empezar a subir sus tasas de interés para controlar la inflación, y la suma de esos tres elementos generaron una especie de exceso de demanda, un crecimiento muy alto, muy por encima del potencial, que entre otras cosas generó unas presiones inflacionarias en donde Colombia pues cerró con una mala noticia, 13.12, el único país tal vez de los grandes de América Latina que no ha tenido un pico de inflación, que ojalá se dé en este año. La política monetaria ya ha reaccionado. La política fiscal este año, como lo anunció el ministro, va a tener un ajuste importante, un déficit que va a estar en el orden del 4% del PIB, así que ahí vamos ya consolidando el camino. Pero indudablemente vamos a tener una menor actividad económica. Nuestra cifra es del 1,5%, estamos por encima del Banco de la República. El mercado está, ayer publicamos la encuesta de opinión financiera, también en el 1,5%. Y en ese contexto de un crecimiento que ya incluso va a estar por debajo del potencial, que también lo mencionaba Mauricio, que está alrededor del 3-4%, vamos a tener una economía en donde la inflación continuará estando alta, no a los niveles que teníamos el año pasado, pero seguramente en orden del 8,5-9%, por un lado, pero en un contexto en donde ese ritmo de actividad económica no va a ser suficiente para absorber la nueva oferta laboral, no vamos a poder generar muchos empleos. Nuestro estimativo es que la tasa de desempleo este año va a estar en el orden del 11%, que no es una buena cifra. Colombia tiene, ya ustedes saben, un problema estructural en materia de desempleo. Pero entonces el 1,5% no nos ayuda para resolver en el margen esa tasa de desempleo que sigue siendo alta. Entonces, unos retos muy importantes en materia de continuar la consolidación fiscal, de continuar la consolidación del aumento de las tasas de interés. Es una receta que pues más todos quisiéramos no estuviera utilizando el Banco de la República, pero no nos cabe duda que hay que continuar haciéndola. Pero especialmente ahí, en ese contexto donde las herramientas de política fiscal y política monetaria son limitadas, surge la pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia para ojalá impulsar el crecimiento hacia los niveles del potencial? Y un elemento que creo que puede ser importante en esta coyuntura, indudablemente, es la infraestructura, que no está, creo yo, todavía en el corazón del debate de política económica por parte del gobierno nacional. Están hablando de los temas de educación, de los temas de vías terciarias, de tierras, todo muy importante, pero creo yo que falta un énfasis adicional en la infraestructura, especialmente en el último año de las administraciones locales, que puede ser un factor importante para impulsar un poquito más allá el crecimiento económico. Y finalmente, último punto, frente al tema de las reformas, indudablemente hay que organizar los mensajes. Creo que son necesarias, todos estamos de acuerdo al final de cuentas que tenemos grandes problemas en materia pensional, en materia laboral, ojalá haya consensos, pero toda la discusión tiene que estar ordenada por las capacidades fiscales. Colombia, ratifico, a pesar de las buenas cifras, de que las perspectivas son mejores, tiene un espacio fiscal adicional muy limitado y no puede asumir nuevos compromisos fiscales producto de unas reformas que genere una carga adicional en materia de gasto, de materia de deuda al gobierno nacional. Así que ojalá la política fiscal ordene la discusión de todas las reformas que vamos a discutir en los próximos meses. Yo creo que todavía falta esa discusión desde el punto de vista de cuál va a ser el destino que van a tener los nuevos recursos de la reforma tributaria. El ministro anunciaba que van a tener una discusión este fin de semana para cómo repartir esos 20 o 22 billones de adición presupuestal, pero no todo el gasto apropiado tiene el mismo impacto en materia económica. Por ejemplo, las transferencias sociales, digamos, desde el punto de vista del PIB no se cuentan como un impulso más allá del indirecto que tienen a través de aumentar el gasto del bolsillo de los hogares que reciben esas transferencias. Entonces aquí creo que falta de nuevo volver a poner sobre la mesa la importancia de la infraestructura como una política que puede ser interesante
en el corto plazo, en un año en donde vamos a tener una desaceleración importante, en donde vamos a tener retos en materia de generación de empleo, en coordinación, por supuesto, como usted lo mencionaba, con las autoridades a nivel local. Último año de gobiernos, obviamente todos quieren salir con buenas noticias, con cierre de obras, pero también desde el orden nacional hay una gran cantidad de cosas que se pueden empezar a hacer. ¿Qué pasa con las 4G? Bueno, continuar cerrando las ejecuciones de esos proyectos, los anuncios que se habían hecho en el gobierno anterior de 5G, cierres financieros, empezar a ejecutar esas obras, porque la infraestructura es, creo yo, el único instrumento en el corto plazo que va a tener el gobierno nacional para poder impulsar de una manera suave el crecimiento económico. El gasto adicional no va a existir más allá de lo que ha anunciado el ministro. De hecho, nosotros habíamos solicitado al gobierno que ojalá una parte adicional de la reforma se pudiera destinar a reducir el déficit fiscal. Así que en el contexto de ese limitado espacio presupuestal, pues creemos que la infraestructura puede ser un elemento bien importante. Regalías, sabemos bien, unas cifras históricas por todo el aumento del precio del petróleo, que también pueden ser muy útiles para poder coordinar en el contexto de una política contracíclica un aumento de la generación de empleo y de la actividad económica producto de inversiones en este sector. Bueno, nosotros ayer publicamos la encuesta de opinión financiera. La expectativa de los analistas del mercado es que va a subir 100 puntos básicos, es decir, va a pasar del 12 al 13%, que es nuestra expectativa también. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné en mi primera pregunta, en mi primera intervención, la inflación el año pasado cerró por encima de las expectativas del mercado. El mercado estaba alrededor del 12,8, 12,9, fue al final 13,12, y eso le va a obligar al banco otra vez a continuar subiendo tasas para reanclar las expectativas de inflación. De hecho, el otro dato importante, Carlos Enrique, que sacamos de la encuesta, es que las expectativas de inflación para este año ya están cercanas al 9%. Habíamos arrancado con niveles cercanos al 7%, o sea que ya empieza a moverse hacia arriba justamente la expectativa de inflación. Ojalá, frente a su pregunta puntual de cuándo vamos a obtener el pico, sea en esta primera mitad del año. Ayuda el efecto base, la comparación de un segundo semestre con una inflación alta como fue la del año anterior. Seguramente ya tendríamos eventualmente una desaceleración, al menos una tendencia a la reducción, pero la inflación va a seguir siendo un problema, y ahí un elemento que creo que es importante es lo que se podría denominar como la dominancia fiscal. En la medida en que el gobierno nacional continúe ajustando rápidamente su posición fiscal, su déficit fiscal, incluso que tenga un superávit primario más alto del que había anunciado el ministro, que va a ser cerca del 0,1% en este año, eso le hace más fácil la tarea al Banco de la República, porque en la medida en que se retire el estímulo fiscal, pues las presiones por el lado de la demanda van a ser inferiores y por ende las presiones por el lado de los precios van a ser también menores. Entonces la dominancia fiscal y la coordinación que se requiere entre el ajuste fiscal de este año, que es fundamental y ojalá adicional a lo que se ha anunciado, y la política monetaria, pues le va a hacer más fácil la vida al banco para no tener que continuar subiendo sus tasas de interés, porque sabemos que esto afecta a todo el mundo, a todos nosotros. Aumenta las tasas de interés del crédito de consumo, ordinario, hipotecario, y entonces pues esa coordinación va a ser fundamental para poder quebrarle el espinazo a esa inflación y ojalá empezar a ver en esta primera mitad del año una reducción de la tasa de inflación.